vamos a empezar a hablar del tema más importante, o uno de los temas importantes que tiene la disciplina nuestra de nuestro deporte, que es la nomenclatura. Es una manera de insertarnos o de empezar a conocer el mundo de los barcos. La náutica, como toda otra disciplina, desarrolla una especie de lenguaje propio que debe ser conocido por todos los practicantes. Ocurre tanto en otros deportes como en cualquier otra disciplina que veamos o usemos habitualmente. Entonces, vamos a empezar con la nomenclatura. En el dibujo de la página 1 se ve dibujado un velero de perfil y se ve dibujado, hacia abajo se ve dibujado correspondientemente un velero visto de arriba. Lo más importante, por ejemplo, vamos a empezar con lo más genérico. El barco se compone de un casco, que sería lo que está flotando, y una arboladura, que es el mástil, las velas y todo lo demás. O sea, esas serían las dos formas, digamos, las dos partes que se divide un barco. Si seguimos con el casco, vamos a notar que hay una parte dibujada en negro o pintada de negro y otra parte que pertenece a la parte de arriba. Y una línea que separa ambas cosas que se denomina línea de flotación. De la línea de flotación hacia abajo, o sea, la que está dentro del agua, eso se llama obra viva. Es un concepto que se va a usar muchísimo. Y de la línea de flotación hacia arriba, en el cabo se llama obra muerta. Eso es exclusivamente para el casco, digamos. El palo que sostiene las velas, obviamente está dibujado con negro. Y ustedes van a ver ahora lo que necesitamos saber, de qué manera ese palo se queda fijo y no se cae por la acción del viento. Fundamentalmente, la parte de adelante de un velero o de cualquier barco se llama proa. La parte de atrás se llama popa. El costado de la derecha del barco mirando hacia proa se llama la banda de estribor. La banda de babor y la banda de estribor son las que, parado en la popa, la que me queda a mi izquierda es la banda de babor y la que me queda a mi derecha es la banda de estribor. Pero no nos confundamos, si vamos hacia la proa y miramos para atrás, el que nos queda a la izquierda es la banda de estribor y la que nos queda a la derecha es la banda de babor. O sea, quiere decir que siempre la banda de babor queda definida para cualquier lugar que nosotros veamos del barco. El barco, en el sentido longitudinal, tiene un eje en el medio, que es un eje de simetría, que puede llamarse un plano, mejor dicho, porque se extiende desde abajo hacia arriba hasta el último tornillo que hay en el palo. Es el plano de crujía, con lo cual la banda de estribor y la banda de babor se dividen por intermedio de ese plano. La forma del casco, la que está, digamos, sumergida, es a los efectos de la navegación, o mejor dicho, de la navegabilidad del velero, está incluida toda una parte del casco que está sumergida, más unos apéndices que son la pala del timón y un apéndice mucho más profundo, que generalmente es el que tiene enlace en algunos casos, ya vamos a ver que no siempre, el quillote, que generalmente se mal llama quilla. No, no es una quilla, es un quillote. El quillote actúa, más el resto del casco que está abajo, como un plano antideriva del barco. O sea, cuando el viento empuja, eso permite que el barco navegue derecho y no vaya en el sentido del viento. Hacia arriba encontramos, como dijimos, el mástil, que el mástil está sostenido hacia proa y hacia popa por medio de dos cables que se denominan stay proel y stay popel, respectivamente. De costado, el mástil tiene unas especies de apéndices, que en este caso está dibujado en una sola, que se llaman crucetas,
que tiene por objetivo separar los cables que vienen de costado para poder sostener los esfuerzos laterales del barco, que se llaman obenques. Entonces los obenques pasan, viene un obenque desde arriba de todo, pasa por la cruceta y va hacia la cubierta, donde muere en un tensor y en una especie de lámina de metal que lo soporta, porque eso está agarrado al casco. Entonces tenemos un obenque alto, que es el que viene de arriba de todo, y hay generalmente uno o dos obenques que salen de abajo de la cruceta y tiene uno hacia adelante, que es el bajo proel, y otro hacia atrás, que es el bajo popel. Esto es una especie de ejemplificación elemental de lo que son los aparejos de los barcos, porque si bien sirve para definir otros modelos, hay infinidad de barcos con distintos aparejos, porque todo depende del tamaño del barco, depende del barco para qué se va a usar. Por lo tanto, hay barcos de 1, 2 crucetas, depende del alto del palo, o de 3, 4 o 5, porque son palos muy altos y muy esbeltos. Entonces, por lo tanto, tomemos esto como una definición general. Y ustedes, cuando vayan a una marina, ahora que probablemente tengan unas nociones, se van a ir dando cuenta de que hay un montón de variantes sobre lo que ustedes están aprendiendo. Porque hay un refrán que nos define muy bien que uno ve solamente lo que sabe. Entonces, al saber más, van a ver más cosas. En el stay proel se sirve para sostener una vela que está en la proa, que se llama vela de proa o genéricamente foque, el cual también admite distintos nombres de acuerdo a la modificación de su tamaño, cosa que ya veremos en su momento. Hacia la parte de atrás del palo, notamos que hay un palo horizontal, una percha horizontal, como se denomina en la jerga, que se denomina botavara. Esa percha gira, digamos, pivotea sobre el palo mayor y permite, juntamente con el palo mismo, sostener la vela de atrás, que se llama la vela mayor. O en inglés mainsail, porque significa que es la vela principal. Vela principal es porque se supone que con ella sola podría casi desarrollarse las maniobras del barco en todo sentido. O sea, daría camino y maniobrabilidad a todo el barco. El apéndice posterior que está hundido es la pala del timón, la cual que generalmente o está conectada a una caña superior o a una rueda, es la que permite el control de la dirección del barco, para un lado o para el otro. Si vamos hacia el dibujo, la parte del dibujo donde se ve el barco desde arriba, vamos a notar que tenemos definidas las medidas de un barco. En correspondencia con el punto más extremo de la popa, con el punto más extremo de la proa, tenemos lo que se llama la eslora total. Si vemos también, podemos definir que hay una eslora en flotación, que es más corta, que corresponde a la parte negra que está dibujada, donde esto nos indica la cantidad de barco que va flotando y va navegando. No es un dato menor, es muy relevante en función de las posibilidades y de las prestaciones que el velero nos va a dar a nosotros. Si miramos de frente este dibujo este dibujo que está acá abajo, se va a notar que hay un ancho que está en la parte más ancha del barco, que se denomina manga. O sea, esto quiere decir que el largo se llama eslora y el ancho se llama manga. También hay una manga en flotación, pero bueno, acá no la hemos incluido porque si no es un sinfín de datos que vamos a ir aprendiendo de a poco. Y otra medida que además en el Río de la Plata, sobre todo donde nosotros navegamos, es fundamental, es la medida que existe entre la línea de flotación y la parte de abajo del quillote. Eso se denomina calado. El calado es fundamental. Primero, porque de acuerdo al calado del diseño de los quillotes y la profundidad de los mismos, va a ser las performances que nuestro velero va a desarrollar. Y después es la
la necesidad de saber y conocer eso porque en nuestro Río de la Plata, en esta zona, hay muy poca agua y por lo tanto es muy importante para no quedar varados. Así que es importante ambas cosas. Pero vamos a tomar que el calado es un elemento, es una medida que a tener muy en cuenta, no solamente por la posibilidad de navegabilidad, sino más por las características y la performance que el barco va a desarrollar. La parte de arriba, la parte plana, donde uno camina de un lado a lado del barco, se llama cubierta. El lugar donde la gente se sienta en el barco atrás es lo que se llama el cockpit, que es el lugar donde, o bañadera, que es donde uno se siente y conversa y navega, donde van las tripulaciones, idealmente. Y lo que techa, o la parte que da la mayor altura al interior del barco, es la cabina. La cabina es la que nos da el techo a toda la habitabilidad que tiene adentro el casco. Entonces, acordémonos, banda de estribor, banda de babor, proa, popa, banda de estribor nuevamente, banda de babor, el tope del mástil, calado, manga, son las medidas medidas y definiciones de lugares que nos van haciendo interpretar un barco. Cuando nosotros pasamos al dibujo de la página 2, vamos a notar algo. Vemos un esquema de una silueta de un barco desde arriba, donde cada una de las bandas, yo marqué banda de babor y banda de estribor, la divido en tres. La parte que va de la proa para atrás, el primer tercio, se denomina amura. Si está de la amura de babor, es una; si está de la amura de estribor, es otra. La parte que va entre ese tercio y un poquito más es el través. O sea, quiere decir que esa parte es el través por babor o el través por estribor. Y el tercio final es la aleta de babor y la aleta de estribor. Estos nombres toman cierta relevancia cuando queremos definir por dónde tenemos el viento, por dónde está un objeto que necesitamos, por dónde podemos definir exactamente. Mirá, ahí nos viene algo por la mura de estribor. Che, el faro está en la mura de babor. Así, ese tipo de cosas. O estamos al través de tal lugar. Ese barco viene por la aleta. O sea, son parte de un lenguaje que después va a ser muy fluido y ustedes van a ver. Hacia abajo está dibujado un velero escorado. Escorado significa que está inclinado, como navegan todos los veleros por efecto del viento. Pero acá este dibujo está realizado para mostrar de dónde viene el viento, que en el lenguaje se llama barlovento, y hacia dónde va el viento, que es hacia, me parece importante, es la dirección de sotavento. El barlovento y el sotavento es más importante también, no solamente por la dirección del viento, sino que después entra a jugar muchísimo en lo que son las reglamentaciones de paso o de derechos de paso, sino además que es hacia el sotavento, es hacia donde naturalmente los barcos se van a ir corriendo de a poco. Entonces, es muy importante saber qué tipo de, qué tipo de peligro, qué tipo de obstáculo yo tengo para navegar, porque es muy importante que mi barco no se vaya descontroladamente a sotavento, porque puedo, por ejemplo, embarrancarme en alguna orilla o pegar a una piedra. O sea que acuérdense de que el sotavento es una cosa que hay que cuidar siempre. Y el barlovento es una cosa que hay que ganarlo mediante ciertas actitudes o ciertos manejos de las velas. Entonces es lo que nos va a permitir ganar barlovento para después nosotros ir a derivar. Es mucho más fácil ir hacia el sotavento que ir hacia el barlovento. Por lo tanto, incorporen estos términos porque son muy, muy usados tanto para la navegación como para definir situaciones dentro de la navegación. En el dibujo de la página 3, vemos un círculo donde tenemos el viento que viene de arriba. Hay una zona, hay un triángulo, un sector de ese círculo, que está más o menos entre 35 y 40 grados para cada lado,
que es lo que se denomina área muerta. Un velero no puede navegar en esa zona porque las velas no portarían. Portar significa recibir viento efectivo. No es posible navegar. El primer, digamos, a partir de eso, un velero podría navegar en lo que se llama cenida, que es una manera de navegar. Podría navegar por el través, que es una manera de navegar. Podría navegar a un largo y también puede navegar por popa. Sacando la parte, digamos, esa prohibida, el resto de todas las demás direcciones a donde se puede navegar están, y cada una de ellas, e inclusive las intermedias que acá no figuran, van a requerir una modificación o un trimado diferente para nuestras velas. Las velas. Las velas son triángulos, en general son triángulos. Hay ahora unas pequeñas modificaciones o grandes modificaciones que se están haciendo, pero no pierden el criterio de triángulos. Como triángulos tienen 3 lados. Cada uno de esos lados tiene un nombre. La parte que recibe el viento de frente, o sea, la que corta el viento que llega al barco, se llama gratil. La parte por donde ese viento sale, o sea, la parte de atrás de la vela, el lado posterior de ese triángulo, se llama baluma. Y el de abajo, o sea, el que está ya sea sobre la botavara o sobre la cubierta, se denomina pujamen. A ustedes les va a parecer que es demasiado extravagante nombrarlos, pero ¿saben qué sucede? Todas las velas se van acomodando y son, digamos, cosas curvas, y el estirar un pujamen, filar una baluma, filar un poco de gratil, van a ser maniobras que ustedes van a aprender para la performance del barco en cualquier condición de viento. La vela mayor, por ejemplo, tiene unas especies de, digamos, unos palitos o unas varillas que se colocan entre la baluma, que se denominan battens, con el objetivo de que esa tela no se caiga, que quede rígida. Es como la ballenita que se le colocaba antiguamente a las camisas, en los cuellos, para que los cuellos queden bien armados. Bueno, acá se llaman battens. Acá están dibujados los battens cortos. Hay unas velas que tienen esos battens que van desde la baluma hasta el palo. Esas velas se denominan full batten, o sea, quedan armadas constantemente. Después uno va viendo que hay una línea de puntitos, que son agujeritos, y tienen una especie de refuerzos en las puntas, que es la mano de rizo. La mano de rizo es la distancia, o por lo menos la cantidad de tela que nosotros podemos achicar en el caso de que el viento aumente mucho, y podemos achicar eso. Para que quede claro, vamos a una cosa que probablemente tendría que haberles contado antes. Las velas se izan con las drisas. Los cabos que suben las velas se denominan drisas. Y se controlan por medio de unos cabos que se denominan escotas. Hay escotas de proa, la vela de proa, y hay escotas de la mayor. La de la mayor generalmente está enganchada entre un punto fijo de la cubierta, o no tanto algunas veces, y la botavara. Entonces, cuando uno fila la escota, filar significa largar el cabo, o caza una escota, la botavara se mueve y se acomoda a la posición que nosotros necesitamos y a la cual es más efectiva la vela. ¿Estamos? Bueno, acuérdense, se suben con las drisas y se manejan con las escotas. El conjunto de digamos, de elementos que sostienen el palo y el resto y otros más que vamos a ir aprendiendo con el tiempo, se denomina jarcia. La jarcia es el conjunto de obenques, estáis, pueden ser burdas, que son otro tipo de cosas que no vamos a ver en este momento, pero ya las vamos a ver, que se denomina la jarcia firme. ¿Por qué? Porque se supone que esa jarcia queda fija y no se modifica. Después, las drisas, los amantillos y todo como se denominan todos los cabos de laboreo, se llaman
la jarcia de labor. Entonces, es esa manera. Y el conjunto de todo eso constituye el aparejo. El aparejo es qué tipo de embarcación y qué tipo de arboladura, por llamarla de alguna manera. La arboladura es el mástil más sus velas, es el que lleva este barco. En el caso del dibujo, en el caso de este dibujo, el aparejo es lo que se denomina sloop, que es un barco de un solo palo que tiene una vela mayor y una vela de proa, que puede ser cambiada, la vela de proa, por velas más grandes o más chicas. Todo depende de las necesidades. Si vamos a la hoja, por ejemplo, número 4, veremos que están dibujados distintas características de distintos aparejos. El primero que vemos arriba a la izquierda es un cat. Un cat es un barco generalmente chico que tiene un solo mástil y una sola vela. Para los que conozcan algo, un laser tiene una sola, es un cat. Un Optimist es un cat. Después vemos hacia la derecha tenemos el sloop, como dijimos, de una vela mayor y una vela de proa. Después pasamos a lo que es un sloop cutter o cutter, que es un barco que tiene en la proa, tiene dos velas, o sea, la superficie necesaria para navegar bien se divide en dos velas. Esto ayuda muchísimo a la navegación porque sobre todo tiene el objetivo de achicar la cantidad de trapo o la cantidad de vela que uno necesita elaborar para que no sea más fácil. O sea, las velas con mucho viento tienen muchísimo empuje y hacen muchísima resistencia. Por lo tanto, se optó por ese diseño que poner dos velas en proa. Las velas se llaman un foque y la vela interna se llama trinquetilla. Esto es una característica de marinería muy buena, sobre todo en los barcos que navegan en largas distancias y tienen poca tripulación. El que sigue hacia el costado derecho, un poquito abajo, es lo que denominamos queche. Tenemos dos palos. Un palo proa, generalmente la proa siempre es cúter, o sea, tiene foque y trinquetilla, y tiene, ese palo se llama palo mayor. El palo que le sigue a popa es el palo mesana. Fíjense que acá hemos dibujado la pala del timón, porque es muy importante, porque todo este barco originalmente necesita toda esta cantidad de vela para navegar. Pero bueno, la dividen en esta cantidad de velas menores que son más fáciles, como decía, para elaborar. Pero la mesana está a proa, digamos, de la pala del timón. Esto es porque el viento que pueda ejercer sobre la mesana nos va a ayudar y no nos va a molestar muchísimo en la navegación. Si vamos hacia la izquierda en diagonal, vemos que tenemos otro barco de dos palos, que es una yola o yol, que tiene un palo mayor, una proa también cúter, o no, pueden ser eso, se decide en el momento, y un palo mesana que está a popa de la pala del timón, que es muchísimo más chico que el mesana del queche, porque es una especie de complemento más superfluo que el que necesita el queche. O sea, es un condimento que está muy atrás, por lo tanto, el empuje del viento sobre esa vela generaría una especie de tendencia del barco que no queremos. Después vamos a explicar cuál es, pero ese es ese. Y hacia abajo de todo, digamos, tenemos lo que se denomina la goleta. La goleta es uno de los aparejos más usados en toda la historia de la navegación por las excelentes cualidades marineras que tenía. La goleta tiene a popa un palo mayor, es al revés de los otros, y tiene un palo hacia la proa que se llama palo trinquete. Entonces el trinquete es mucho más chico que el palo mayor, aunque actualmente hay goletas que tienen los dos palos iguales. Lo que no son iguales son los largos de sus botavaras. El palo trinquete entre la mayor es mucho más corto que el de la botavara del palo mayor. Y la proa generalmente, por definición, siempre es útil, o sea, siempre son dos velas, porque hay que repartir semejante esfuerzo en valores más chicos. Bueno,
repasando todo esto, porque es la primera clase de nomenclatura. Estamos hablando de un casco, estamos hablando de la obra viva del casco, que es de la flotación para abajo, estamos hablando de la obra muerta, que es de la flotación para arriba, estamos hablando de los apéndices sumergidos del casco, que son el quillote y el timón, y tenemos para arriba el palo y las velas que en él llevan. Tenemos también las distintas medidas, como la eslora total del barco, que generalmente se da en pies, que son 30 centímetros cada pie. Eso generalmente la propaganda siempre dice el nombre más un número, generalmente es en pies. Después tenemos la profundidad que va desde la línea de flotación hasta la línea de abajo del quillote, que es el calado, que tiene, como dijimos ya, consideraciones tanto para la navegación en algunos lugares como para las características o la performance del velero. Dijimos también, hablamos de sotavento y barlovento. Barlovento es hacia de donde viene el viento, sotavento es hacia donde va el viento. Por lo tanto, también nos vamos a ir nosotros, aunque podamos dominarlo un poquito, pero vamos a ir hacia allá. Vimos cómo se divide el casco en cada una de las bandas, de vagón y de estribor, entre aleta, través y amura, porque es muy importante porque también nos va a indicar por dónde entran los vientos y por dónde quedan, digamos, o localizar ciertos objetos que nos interesan. Vimos también todo otro tipo de aparejos y, bueno, y creo que la mayoría de las cosas están incluidas acá y a disposición de todo el mundo por si la explicación no fue lo suficientemente clara, podemos ver cualquier duda que tengan. Eso es la primera parte de nomenclatura y bueno, muchas gracias.